Permitidme que comparta con vosotros un pequeño sentimiento que seguramente muchos tenemos ahora mismo. Y es que hoy es un día extraño. Es extraño porque notamos una sensación agridulce. Dulce por un lado porque nos llena de alegría e ilusión que nuestro padre, mamá, marido, vuestro tío, vuestro hermano, vuestro amigo en definitiva, sea galardonado por este Grelo de Oro, al igual que el resto de homenajeados, a los cuales te agradecemos infinito el recuerdo bonito que habéis tenido. Pero por otro lado, sentimos la tristeza de que no sea él mismo quien recoja este premio. Premio que recibe por simplemente ser como es, por hacer las cosas como él siempre ha considerado que debe hacerlas, sin importarle nada más. Este premio lo recibe una persona solidaria. Solidaria porque siempre quiso ayudar a todo aquel que se lo pide o a todo aquel que él consideraba que podía ayudar, sin pedir nada a cambio, simplemente por el hecho de que le vaya bien. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que es una persona que es capaz de inspirar a otros a hacer lo mismo, a seguir su camino, a preocuparse por todo aquello que nos rodea y por ser capaz de hacernos calar un mensaje tan claro como sencillo. Y es que si entre todos nos ayudamos, viviremos en un mundo mejor. Por todo eso, quería dar las gracias a la Fundación Amigos de Galicia, que realmente eran unos amigos para él, en nombre de toda nuestra familia, y daros las gracias a todos los asistentes por este momento y por esta distinción que hoy recibimos. Muchas gracias.